¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor los bendiga. Como siempre, estamos siempre listos. Estamos con toda la disposición de nuestro corazón de aprender más de la palabra de Dios. Y pues como ya vemos los lunes y los martes, el libro de Éxodo, pues vamos a continuar con el capítulo 19 en esta ocasión. Bien, recordemos que Moisés estaba guiando al pueblo de Israel a través del desierto. El pueblo de Israel muchas veces se quejaba porque pensaban que Dios los iba a dejar sin sustento, pensaban que Dios los iba a dejar sin agua, y ahí se estaba manifestando que los israelitas realmente no le creían a Dios. No creían que Dios es Dios. Y por supuesto también hemos visto que eso es para nosotros un espejo, ¿sí? Es un espejo para nosotros mismos vernos. ¿Realmente nosotros creemos que Dios es Dios? ¿Realmente podemos poner nuestra vida en sus manos? Porque estamos en ese camino también, hermanos, estamos en el desierto. Y en el desierto es donde el Señor enseña a su pueblo a obedecer. A obedecer. En otras palabras, el Señor dice: pueblo mío, cree en mí. Créeme, yo te voy a sustentar. Los que desobedecen y se desesperan manifiestan que no son pueblo de Dios. Bueno, eso hemos estado viendo en los anteriores capítulos. Y empezamos con el capítulo 19. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Bueno, ahí los israelitas habían avanzado justamente en el mes tercero, es decir, desde que salieron de Egipto hasta ese día habían pasado exactamente 2 meses. Llegaron al desierto del Sinaí y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Bueno, ahí en la región de Sinaí había un monte bastante elevado, bueno, como el que tenemos aquí en el fondo, y el pueblo de Israel acampó allí delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El Señor estaba dando una orden a Moisés, y algo muy enfático: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La condición. Recordemos que el Señor generalmente cuando nos habla nos dice: si obedeciereis mi palabra, si guardareis mis estatutos, ¿no? Entonces viene la promesa. Las promesas de Dios, hermanos, no son para todas las personas. No son para cualquier persona. Las promesas de Dios son para los que son pueblo de Dios, para los que guardan su palabra. De la misma manera, el Señor Jesús habla a sus discípulos: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso nos dice en Juan capítulo 15, en el verso 10. ¿Verdad? Entonces, lo mismo que hace el Padre, también hace el Hijo.
ahora nosotros estamos puestos para ser pueblo de Dios, ese pueblo de Israel que tiene que ser obediente. Hermanos, estamos en la misma situación, en la misma posición en la que estuvieron los israelitas en ese tiempo. Y dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces el Señor dice, si ustedes guardan mi palabra, si ustedes me obedecen, serán mi especial tesoro y serán un reino de sacerdotes y gente santa. Hermanos, veamos que desde el principio el Señor tenía la intención y tiene los planes y los propósitos de que su pueblo sea gente santa, que su pueblo sea un reino de sacerdotes. Vamos a ver por un momento lo que nos escribe también el apóstol Pedro. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro respecto a los sacerdotes. Dice que seríamos real sacerdocio, ¿verdad? Bien, lo vamos a buscar de momento. Porque todo lo que el Señor nos habla en el Antiguo Testamento es para que nosotros lo apliquemos justamente en nuestra vida actual, en nuestra vida cristiana. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Nos está hablando a nosotros. En esta ocasión el apóstol Pedro nos está hablando a nosotros. ¿Sí? Real sacerdocio, nación santa. ¿Somos nosotros nación santa? ¿Somos nosotros sacerdotes? Si realmente nosotros somos sacerdotes, por supuesto tenemos que estudiar todo lo que la palabra nos habla respecto al sacerdocio, porque sabemos que el Señor Jesús es el sumo sacerdote. Pero así todo sumo sacerdote tiene también su equipo de sacerdotes, ¿sí? Y nosotros deberíamos ser esos sacerdotes. Y por supuesto para eso es importante que nosotros sepamos la palabra, sepamos cómo se ejerce el sacerdocio. El sacerdote tiene que ofrecer incienso. El sacerdote tiene que elevar holocausto, el holocausto continuo, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que los sacerdotes tienen que hacer y ahora nosotros también tenemos que hacerlo, tenemos que ponerlo en práctica. Por supuesto, como el Señor Jesús nos enseña siempre, en el Espíritu, porque ahora ya no hay templo físico, por supuesto. Ahora ya no hay templo físico, pero sí hay un templo espiritual. Muy bien, vamos a continuar entonces en el libro de Éxodo. Dice: Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová estas palabras del pueblo. Muy bien, entonces veamos lo que el Señor nos está diciendo aquí a cada uno de nosotros, ¿sí? Que tenemos que, por supuesto, prestar atención a sus palabras.
Muy bien. Continuamos entonces. Dice en el verso 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Bueno, aquí el Señor estaba diciendo al pueblo que se iba a manifestar en el tercer día en el monte Sinaí. Y el Señor dice, guárdense, santifíquense, que no cualquiera toque el monte santo. Hermanos, esto es una representación también de lo que nos habla las Escrituras. Vamos a ver en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 12, verso 18. Dice, ahora nos está diciendo a nosotros, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado, ahora, nos está hablando de ahora, en este tiempo, en el Espíritu, ahora os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, todo lo que estamos viendo justamente que estaba sucediendo en el monte Sinaí, que iba a suceder en el monte Sinaí, es algo que también nosotros tenemos que vivir en este tiempo. Ahora ya no hay un monte que se puede palpar como el que tenemos ahí en el fondo, sino que es el monte de Sión, el monte espiritual. A la congregación de los justos hechos perfectos, a la presencia misma de Dios. Tenemos que subir al monte, hermanos, tenemos que subir al monte, verdaderamente, a la presencia de Dios. Dice entonces, continuando, el Señor está diciendo en ese tiempo, en Éxodo 19, no lo tocará a mano, está refiriéndose al monte, porque será apedreado o asaeteado. Cualquiera que toque el monte Sinaí será apedreado o asaeteado, ya sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Bueno, ahí Moisés estaba anunciando al pueblo que se santifique, que lave sus vestidos, que se purifique. De hecho, hay algo muy interesante que nos habla también el libro de Apocalipsis respecto a lavar nuestras ropas.
Vamos a ver Apocalipsis capítulo 22, en el verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ellos estarán fuera. Pero bienaventurados los que lavan sus ropas. Los que lavan sus ropas. Tal como Moisés estaba anunciando al pueblo de Israel, laven sus ropas, ¿verdad? Laven sus vestidos porque van a subir a la presencia de Dios. Van a estar delante de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que también santificar nuestra vida. Aprender a hacer lo bueno, dejar lo malo, para estar delante de Dios. Y entonces el Señor nos lavará. De hecho, eso es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a irnos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 en el versículo vámonos desde el versículo 15. Es una palabra de exhortación a todos aquellos que se han desviado, a todos los que están sucios. Dice Isaías capítulo 1 verso 15: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bien, entonces nosotros queremos acercarnos al Señor, queremos lavar nuestros vestidos y estar en la presencia de Dios. Pues aquí está la palabra que dice el verso 16 de Isaías 1. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Hagan el bien, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Y luego vengan, dice Jehová, luego vengan a mí y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Juan el Bautista decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quieren acercarse a Dios? Aprendan a hacer el bien. Hagan lo bueno. Dejen lo malo. Dejen de aborrecer a su prójimo. Dejen de oprimir. Dejen de guardar rencor. Amparen a la viuda. Ayuden al huérfano. Ayuden a su hermano que está en necesidad. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos está llamando también al monte de su presencia. Pero es importante que nuestros vestidos estén lavados y limpiados. Santifíquese, pueblo de Dios. Santifíquese. Entonces dice el verso 16: Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte,
y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y subió Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Ahí es donde empieza un momento de contacto, de comunión entre Dios y su pueblo a través de Moisés. Dios tiene mucho que decir a su pueblo. Dios tiene muchas instrucciones que dar a su pueblo. El pueblo tiene que estar atento y, por supuesto, tiene que estar santificado, tiene que estar lavado. Es muy importante que nosotros sí queremos ir a la presencia del Señor, estar en la presencia del Señor, pero tiene que ser con un corazón sincero. Tiene que ser con un corazón verdaderamente entregado a Dios. No podemos sencillamente orar por orar, ¿no? Bueno, voy a orar porque me toca, ¿no? No debería ser así, sino realmente orar, estar en la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, con un corazón verdaderamente entregado, dispuestos a hacer su voluntad. Bueno, estamos viendo que en este monte Sinaí se manifestó la gloria del Señor con truenos, con relámpagos, ¿verdad?, con sonidos. De hecho, también nos habla también Apocalipsis respecto a esta manifestación. Quisiera que lo leamos por un momento antes de terminar. Apocalipsis capítulo 4, verso 5. Vámonos desde el verso 4. Dice: y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bueno, ahí delante del trono de Dios también salían relámpagos y truenos y voces, una gran manifestación de la gloria de Dios. Básicamente, el libro de Apocalipsis nos habla muchísimos aspectos que estamos viendo en el libro de Éxodo. El libro de Apocalipsis, de alguna forma, nos están relatando lo mismo que vivió el pueblo de Israel en aquel tiempo. Muy bien. Bueno, hermanos, hasta aquí el capítulo 19, donde estamos empezando a ver la forma de manifestarse de Dios para con su pueblo. Bueno, más adelante vamos a estar viendo las instrucciones que Dios da a su pueblo. Como siempre, espero que haya sido de bendición y edificación para su vida.
hermanos. Nos encontramos en el próximo capítulo. Que el Señor los guarde.